Estamos hablando durante esta serie especial, incomparable. En sí, incomparable no son las decisiones de los seres humanos. Los seres humanos siempre nos equivocamos, a veces eligiendo. Incomparable es el amor de Dios, es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Y hoy voy a hablar de las incomparables oportunidades que Dios da a todos los seres humanos. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestra condición y sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Él no nos fuerza, no nos obliga a tomar ciertas decisiones a pesar de que sean las mejores para nuestra vida. Él simplemente coloca delante de nosotros dos caminos. Él simplemente nos pide que podamos elegir la vida, pero no nos obliga a transitar, a caminar por ese camino. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el tema anterior nosotros hablamos de un hombre que tuvo tantos privilegios, ¿verdad? Este era un rey elegido por Dios, Saúl. Saúl venía de una familia adinerada. Saúl era el más hermoso de todos, era el más alto de todos, él era el elegido de Dios. Él tenía tantas oportunidades y lo más lindo es que tuvo un encuentro con Dios. Dios lo respaldó, Dios estaba con él, él profetizó. Recuerdan ustedes que incluso ayer vimos que Dios le cambió el corazón a Saúl. Una de las mayores cosas que Dios hizo es que Dios preparó todas las condiciones para que Saúl pudiese ser el mejor rey del pueblo de Israel. Y eso es lindo. Dios prepara las condiciones. Dios abre puertas, Dios abre caminos, Dios hace lo imposible, Dios hace todo lo que Él puede hacer, pero hay una sola cosa que Dios no puede hacer, y es forzarte a que continúes en el camino que Él abrió para ti. Dios puede abrir el camino, pero Él no puede obligarte a que tú camines por Él. Dios puede ofrecerte la salvación, pero no te puede obligar a que tú aceptes la salvación. Solamente puede ofrecerte, solamente puede invitarte, pero no puede obligarte. Y hoy vamos a ver en qué momento Saúl se perdió. Cuando hablamos de perdición, no estamos hablando de un momento exacto en la vida. En sí, los seres humanos, cuando decimos que nos perdemos, es porque perdemos las más grandes oportunidades que Dios nos da. Y esto forma parte de un proceso en la vida. Jesús lo llamó a esto en el Nuevo Testamento pecado contra el Espíritu Santo. Y Él dijo así: todo pecado será perdonado a los hombres, menos uno, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando dice la Biblia todo es todo. Dios puede perdonar al mayor asesino, Dios puede perdonar al mayor adúltero, Dios puede perdonar al hombre más miserable, aquel que hizo tantos errores, aquel que cometió tantas cosas pecaminosas en la vida. Dios lo puede perdonar, mientras Él tenga sensibilidad para reconocer de que necesita de un Salvador. Mientras el ser humano reconozca su condición de pecador, siempre habrá perdón, porque la única manera para que tú vayas a la presencia de Dios y aceptes a Jesús como tu Salvador es primero reconociendo que eres un pecador. Pero aquel que pierde la sensibilidad, aquel que se acostumbra a jugar con la voz de Dios, aquel que se acostumbra a jugar con el pecado, un día pierde la sensibilidad. Se acostumbra y va más lejos y se siente cómodo con el pecado. Entonces, cuando se siente cómodo con el pecado, ya no reconoce más su condición. Y si no reconoce más su condición, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Vamos a abrir la Biblia hoy en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13. Y déjeme contar hoy una historia muy desagradable, una historia muy triste. Sin embargo, aquí en estos 3 capítulos, de los cuales vamos a elegir solamente algunos textos,
puede estar registrada también nuestra historia. Puede estar registrada tu historia. No es la historia de Saúl. Yo quiero que esta tarde o esta noche podamos revisar la vida o la historia de Saúl, no como la historia de Saúl, sino como mi historia, como tu historia. Saúl tuvo tantos privilegios, ¿y qué cosa sucedió? Acompáñenme un poquito a ver el contexto en cómo la Biblia nos coloca las oportunidades que Saúl desperdició. Miren, cuando Saúl llegó al trono, los filisteos, que era el pueblo enemigo, ya habían avanzado gran parte del territorio. Y los filisteos siempre fueron los mayores enemigos del pueblo de Dios. Siempre estaban molestando, siempre en guerra, siempre en conflicto, siempre enfrentando, siempre. Los filisteos siempre estuvieron allí en conflicto con el pueblo de Dios. Resulta que los filisteos tenían una ventaja humana. ¿Cuál es la ventaja humana? Tenían mayores carros, tenían los mejores herreros, tanto así que los filisteos fabricaban el mejor armamento en esa época. Ustedes imaginen, un país que empieza a declarar la guerra a otro país que tiene mejor armamento, que fabrica su propio armamento. La lógica humana es que el país que fabrica mejor armamento es quien gane la batalla. Eso es la lógica humana. Ahora, los filisteos tenían los mejores herreros, tenían los mejores hombres para fabricar el mejor armamento. Tenían los mejores carros, el mejor ejército, tenían la fabricación de armamento. Tanto así que incluso los israelitas, cuando querían comprar algún tipo de armamento o querían allí mejorar su armamento, tenían que buscar un herrero filisteo. Y por allí ya tenían una desventaja enorme. Entonces Saúl estaba pensando, ¿cómo yo podré hacer frente? ¿Cómo yo voy a poder hacer frente a este pueblo enemigo? Que es más poderoso, que es más organizado, que tiene más estrategia. Y la Biblia dice que estuvo 2 años creando alguna estrategia, sin hacer nada. ¿Qué cosa podemos hacer? ¿Qué cosa podemos hacer? Y de pronto él armó su estrategia. Su estrategia fue así. Juntó 3,000 hombres, 2,000 hombres se quedaron con él y 1,000 hombres los dio para que puedan ser comandados por su hijo llamado Jonatán. Entonces era un ejército dividido, 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Jonatán se separa un poco de su padre y la Biblia dice que Jonatán, por la confianza y la fe que tenía en Dios, no le importó que los filisteos tengan mejores armas, no le importó que ellos sean mejores guerreros. Un día, con sus 1,000 hombres, atacó una fortaleza. La Biblia dice, atacó una guarnición. ¿Y saben qué cosa hizo Dios? Dios le dio la victoria. Porque es así aquel que confía en Dios. Aquel que confía en Dios puede tener no puede tener las herramientas necesarias. Aquel que confía en Dios puede tener el armamento menor, puede tener las limitaciones necesarias, pero aquel que tiene fe en Dios siempre va a tener victoria. Y cuando derrotó aquella fortaleza, déjeme imaginar un poco. Yo no sé cómo se habrá sentido Saúl. ¿Cuántos soldados tenía Saúl? 2,000. ¿Cuántos soldados tenía Jonatán? 1,000. Entonces él se puso a pensar, ¿cómo es posible que yo con 2,000 no haya enfrentado? Mi hijo con 1,000 enfrentó y ya ganó. Yo no sé si hubo celos, eso no dice la Biblia. No dice nada, no declara nada sobre el asunto. Hay un silencio allí. El problema es que cuando los filisteos descubrieron de que una fortaleza de ellos había sido destruida, ¿sabes qué cosa hicieron los filisteos? Se organizaron todo el pueblo. Todo el pueblo se organizó. Los militares ahora fabricaron sus mayores armas y empezaron a rodear, empezaron a hacer emboscadas. ¿Y sabes qué cosa dice la Biblia? Que el pueblo de Israel empezó a temblar y temblaba de miedo porque se olvidaba que era Dios quien peleaba sus batallas. ¿Sabes cuándo el miedo toma parte de nuestra vida? Cuando nos olvidamos de quién somos y a quién servimos. Cuando nos olvidamos quién está a nuestro lado.
Cuando nos olvidamos quién pelea nuestras batallas, cuando nos olvidamos que Dios está con nosotros, nos angustiamos, nos estresamos, nos deprimimos, entramos en el pozo de la angustia, la desesperación. Y ahí el pueblo de Israel estaba temblando de miedo. Y Saúl también, por supuesto. Saúl temblaba de miedo y decía: ¿qué cosa tenemos que hacer? ¿Alguna cosa vamos a hacer? Ya sé. Él empieza a llamar al profeta. ¿Quién era el profeta? El profeta era Samuel. Y Samuel le dice: Saúl, no te preocupes, espérame allá en Gilgal. Y allá en Gilgal vamos a hacer un sacrificio para Jehová. Y imagino allí Saúl con sus 2000 hombres pasando lista todos los días. Y una mañana se levanta y resulta que ya no hay 2000, hay 1800, porque 200 se han escapado de miedo. Al día siguiente se levanta, ya no hay 1800, hay 1500. Y cada día está menorando la gente, porque el ejército tiene miedo, tiene mucho miedo. La gente está desertando. Y allí Saúl entra en desesperación. A veces, cuando yo leo esta historia, yo no miro a Saúl, yo veo mi vida. ¿Qué cosa hago en la vida cuando todas las cosas se ponen en mi contra? Cuando intento controlar las cosas y veo que las cosas se escapan de mi mano. ¿Qué cosa es lo que yo hago en mi vida? Empiezo a actuar a mi forma. Porque, queridos, la desesperación en la vida nos lleva a tomar decisiones apresuradas y nos lleva a tener el control de las cosas, y nos olvidamos que es Dios quien tiene el control de las cosas. Y sabes que aquí se estaba librando, o aquí se estaba dando la primera grande o la mayor prueba para el rey que fue elegido por Dios. ¿Cuál fue su mayor prueba? Cada día se le desertaba el pueblo. Cada día tenía menos gente y los filisteos estaban organizados. ¿Y qué cosa sucede? Miren, acompáñenme ahora entonces a la Biblia. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Dice así: y él esperó 7 días. Ojo con esa expresión. ¿Cuántos días esperó? 7. 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Qué sucedía con el pueblo? El pueblo se desertaba. Entonces Saúl, entrando en desesperación, dice el versículo 9, o el versículo 9 dice: entonces dijo Saúl: tráiganme el holocausto y la ofrenda de paz. Y él ofreció el holocausto. Presten atención acá. Yo no sé qué hubiesen hecho ustedes, pero yo cuando leí esta historia desde hace mucho tiempo atrás, yo me puse a pensar en lo siguiente: ¿qué hubiese hecho yo en el lugar de Saúl? ¿Acaso no hubiese actuado de la misma manera? Probablemente que sí, porque uno dice: finalmente sacrificio es sacrificio, finalmente es para Dios. ¿Eso es nuestra justificación o no? Hay gente que dice: no importa cómo adores, finalmente adora a Dios. ¿Has escuchado eso o no? No importa cómo, finalmente es para Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el rey y el profeta? ¿Al caso los dos no son líderes? Son líderes. Pero Dios había determinado que el único que podía ofrecer el sacrificio, ¿quién era? Era el sacerdote. Presten atención, por favor, desde aquí yo quiero que no se pierdan cada detalle. ¿Y qué cosa hace Saúl? Saúl dice: bueno, finalmente, como es para Dios, él acepta como sea. No vino el profeta, yo lo voy a hacer. Cuando nuestro capricho humano se impone y va contra la voluntad divina, entramos en el terreno más peligroso de nuestra vida. Dios pide una cosa y yo hago otra. Dios dijo: tiene que ser el profeta. Él dijo: no, ¿cuál es el problema que yo lo haga? Cuando entras en conflicto
con aquello que Dios ordenó y empiezas a hacer las cosas a tu modo, por más buenas que parezcan, Dios no las acepta. Voy a repetir esta parte. Cuando hagas las cosas a tu modo, por más buenas que parezcan, Dios no las acepta. ¿Qué sucedió? Él estaba allí, ofreció el sacrificio con su ropa de militar. Él estaba con arma, dijo: tráigame el cordero. Sacrificó el cordero. Y cuando él terminó de sacrificar el cordero, miren lo que dice allí, versículo 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no esperaste? ¿Saben cuál fue el mayor problema de Saúl? Falta de fe. ¿Acaso Dios no pudo derrotar a los madianitas solo con 300 hombres? ¿Acaso Dios no era el que peleaba sus batallas? ¿Y cuál era el problema si todo el ejército se le iba? Si la victoria es de Jehová, Saúl debió esperar hasta el último, porque era Dios quien dirigía a su pueblo. Sin embargo, la falta de fe nos lleva a cometer dos errores. Número uno, nos lleva a apresurarnos en la vida y nos lleva a tomar decisiones equivocadas en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa has hecho?, le dice Samuel. Y miren qué respuesta le da Saúl. Versículo 11. Saúl respondió: yo vi que el pueblo se me desertaba. Vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Vi que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Entonces yo me dije: ahora vendrán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Y saben qué cosa dice Saúl? Dice así: por eso me esforcé y ofrecí el holocausto. Amigos y hermanos, quiero que presten atención, porque este es el centro de mi mensaje de hoy. ¿Cómo queremos ganar la salvación? ¿Con nuestro esfuerzo? Imagine la escena. Saúl acaba de ofrecer el sacrificio. Viene Samuel y le dice: ¿qué has hecho? En otras palabras, lo que acabas de hacer está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál debió haber sido la reacción de Saúl cuando el profeta le dice: ¿qué has hecho? ¿Cuál creen que debió haber sido? Hubiese sido así: Samuel, pequé, reconozco. Lo que pasa es que yo me desesperé. Lo que pasa es que yo quería tener el control del ejército y vi de que todos iban. Pero por favor, Samuel, pequé, Samuel, he pecado. Pide perdón a Dios. Vamos a pedir perdón a Dios. Yo sé que no debía hacer y lo hice. Por favor, pide a Dios, ora por mí, oremos juntos. Yo reconozco que he pecado contra Dios. Pero eso no hizo Saúl. En lugar de reconocer su pecado, empezó a justificar su pecado. Voy a repetir esto. En lugar de reconocer su pecado, ¿qué cosa hizo Saúl? Empezó a justificar su pecado. Y yo quiero hablar en este momento con tanto amor. Una de las cosas más curiosas que los seres humanos hemos aprendido a hacer es a justificar lo que sabemos que está mal. Nos cuesta reconocer. ¿Nos cuesta o no nos cuesta?
Cuando nosotros ofendemos a alguien, ¿cuál es nuestra reacción? Ah, no, yo me comporté así. ¿Por qué? Es difícil decir, me equivoqué. Es difícil. ¿Y saben qué cosa es lo más triste? Que eso queremos hacer con Dios. Cuando Dios llama a Adán y Eva allí en el jardín del Edén y le dice a Adán, ¿qué has hecho? ¿Cuál es la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste me engañó. ¿Cuál es la respuesta de Eva? La serpiente que tú creaste me engañó. Los seres humanos hemos aprendido a justificar nuestros pecados en lugar de reconocer nuestros pecados. Y cuando nosotros empezamos a justificar, entramos en un problema más serio. ¿Saben cuál es? Cuando empezamos a justificar el pecado, nos acostumbramos a justificar todo, aunque sepamos que es desobediencia a Dios. Todo. Yo conozco tanta gente en esta vida que empieza a justificar su desobediencia. Hace algún tiempo yo estuve hablando con una persona y decía así: pastor, la Biblia dice que el día sábado es el día del Señor, de Génesis al Apocalipsis. Yo no tengo duda de eso. Yo sé. Todo lo demás son tradiciones, todo lo demás fue imposición, todo lo demás fue un decreto imperial, todo lo demás no está registrado en la Biblia. La Biblia dice que hay un día que Dios separó. Pero pastor, ¿qué de malo tiene otro día? El ser humano empieza a justificar y dice: no, voy a perder mi trabajo. Y el ser humano justifica y dice: no, pero todo el mundo lo hace. Y otro justifica y dice: no, pero finalmente para Dios no importa el día. Todos los días, cualquier día, cuando la Biblia establece que en su ley hay algo que tenemos que guardar para obedecer a Dios, y el ser humano empieza a justificar. Justifica y entra en un problema serio en la vida, porque el ser humano hemos aprendido más a justificar que a reconocer. Y Saúl entró en ese problema, y no fue solo una vez. Otro momento Dios le da otra segunda oportunidad, y la segunda oportunidad lo encontramos allí en el capítulo 15. Dios le dice a Saúl por medio de Samuel: quiero que destruyas a todo el pueblo amalecita, porque la maldad de los amalecitas había llegado al colmo, había llegado hasta el final, había colmado la paciencia de Dios. Y dice: destruye todo. Miren, capítulo 15, versículo 3. Anda, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, todo, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, todo, absolutamente todo. Y vamos a leer el capítulo 15, versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 15. Dice así: Samuel le dice a Saúl: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que te has vuelto tras el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y presten atención cuál es la respuesta de Saúl. Miren el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, yo hice la misión. Y mira, si es que yo resolví algunas cosas, que son algunas cositas nada más. Además traje incluso aquí hasta el rey de Agag, yo lo traje. Y miren lo que dice el versículo 22. Samuel le dice así a Saúl: ¿acaso se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que tú obedezcas las palabras de Jehová? Y aquí coloca el centro de
la razón de la desobediencia del ser humano, y dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y el versículo 23 dice: así como el pecado de adivinación es la rebelión, así como la idolatría es la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Otra oportunidad. Yo siempre me pregunté así: ¿por qué Saúl no tuvo un final diferente? ¿Acaso Dios no le dio oportunidad? Dios le dio. ¿Acaso Dios no le buscó? Dios le buscó. ¿Acaso Dios no le abrió caminos? Le abrió. ¿Por qué Saúl no tuvo un final diferente? Y después de poder leer todos estos capítulos, descubrí una sola cosa: el problema para Dios no es nuestro pecado. Présteme atención aquí, no es nuestro pecado, porque el pecado tiene solución. ¿Cuál es la solución para el pecado? La sangre de Cristo. Y si tú reconoces y te arrepientes y dices: Señor, perdóname, Dios te perdona. Pero ¿cuál es el problema? El problema no es nuestro pecado. El problema es no reconocer nuestro pecado. Y en lugar de reconocer nuestro pecado, empezamos a justificar nuestro pecado. Puede ser que en esta noche yo esté hablando para más de una persona que empezó a justificar todas las veces que Dios le llamó, todas las oportunidades que Dios ya se le presentó en la vida. Probablemente esté hablando para alguien, no alguien que se siente pecador, porque si te sientes pecador, te vas a Cristo, Dios te perdona. Esté hablando para alguien que se acostumbró a estar en el pecado, a jugar en el pecado, a vivir en el pecado, a no obedecer la voz de Dios, a continuar en el pecado. Y en lugar de reconocer su condición, empieza siempre a colocar excusas, siempre a postergar, siempre a decir no, siempre a decir para después. Y te acostumbras a convivir hasta que pierdes la sensibilidad de pecado. Y cuando pierdes la sensibilidad de pecado, un día tu corazón se cierra completamente. Y el libro de Job capítulo 9 versículo 4 dice así: Él es sabio de corazón y Él es poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? ¿Quién se endureció? Uno de los peores errores que el ser humano puede cometer en la vida no es su pecado, es no reconocer su pecado y aprender a convivir con su pecado. Por eso en esta noche yo te voy a hacer una invitación en el nombre del Señor. Y mi invitación es para todos aquellos que les incomoda el pecado, les incomoda la vida que están llevando. Una de las cosas que Samuel reclama a Saúl, le dice: ¿por qué no escuchaste la voz de Dios? Y allí coloca el pecado de la obstinación, el pecado de la insistencia, el pecado de la rebeldía abierta, el pecado de insistir en lo malo sabiendo de que Dios te llama para lo bueno. Por eso en esta noche, si escuchas la voz de Dios, no insistas en seguir huyendo de Dios. Si escuchas que Dios te llama, no insistas en darle la espalda. Si escuchas y sabes que Dios tiene algo mejor para tu vida, por favor, no insistas. Porque aquel que insiste en aquello que está mal se acostumbra y pierde la sensibilidad. Y cuando pierde la sensibilidad, no más reconoce su condición de pecador. Tú vas a ver que en la vida de Saúl hay un proceso donde cada vez cae y cae y cae y cae. Porque, queridos, escúchenme una cosa: basta una vez desobedecer la voz de Dios para acostumbrarnos a hacerlo siempre. Por eso en esta noche, si sabes que Dios te está llamando para un destino glorioso, para una vida nueva,
si sabes que Dios te está llamando para que tú le obedezcas, para que tú le sirvas, si sabes que Dios está abriendo tus ojos ante un error en tu vida, no intentes justificar tu pecado. Dile: Señor, yo reconozco, porque para todo aquel que reconoce hay perdón. Para todo aquel que se arrepiente hay perdón, sin importar cuál fuera el pecado. Pero jamás habrá perdón para aquel que no reconoce su situación y no busca a Jesús como su Salvador. Por eso en esta noche, si tú sabes que tu mayor necesidad es Cristo en la vida, si hasta aquí has desobedecido la voz de Dios, no has escuchado la voz de Dios, si hasta aquí has insistido allí en algo que está en contra de la voluntad de Dios, yo te invito a dejar ese camino y venir a los brazos de Jesús. Si esta noche crees que vale la pena ir a Jesús, vale la pena dejar la rebeldía, vale la pena dejar la indiferencia, vale la pena dejar de desobedecer la voz de Dios, y si esta noche eres sensible todavía a la voz del Espíritu Santo, yo estuve orando para que el Espíritu Santo en este momento te ayude a tomar una decisión. Y aunque yo no sepa tu nombre, Dios te conoce. Y si esta noche quieres entregarte por completo a Jesús para servirle, si esta noche le dices a Jesús: perdóname cualquier pecado, pero yo reconozco mi condición y acepto a Jesús como mi Salvador. Si esta noche crees que Jesús te puede dar una nueva vida en Él y quieres aferrarte a Él y caminar con Él y a partir de hoy tener una relación con Él, si no eres cristiano, si no eres bautizado, si no eres adventista o si no eres de cualquier religión, si esta noche sabes que ha llegado el momento de tomar una decisión a favor de Cristo, entregando por completo la vida a Jesús, quiero esta noche orar por ti. Por eso te voy a pedir, como las otras noches, que hoy te levantes y vengas aquí para orar. Ven aquí en esta noche. Yo hago una pregunta: ¿quién es la primera persona esta noche que valientemente le dice a Jesús: Señor, yo escucho tu voz y yo quiero obedecer tu voz? Yo no quiero insistir en mi vida, en mi camino, en mi pecado. Ven esta noche, ven. ¿Tú conoces a alguien que está allá de tu lado? Acompáñale si quieres. Abraza a alguien que está a tu lado y sabes que necesita entregar su vida a Jesús. Tráelo esta noche aquí. Y voy a hablar para ti que estás viendo este mensaje allá en el país donde estás. Si es que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y sabes que es momento de reconocer nuestra condición y buscar a Dios como nuestro Salvador y quieres entregar la vida por completo, también toma esta decisión poniendo de pie allí donde tú estás. Ven esta noche a Jesús. Voy a invitar a Angie que venga para cantar. Mientras Angie canta, yo te voy a invitar en el nombre del Señor. Ven, ven. No insistas en desobedecer la voz de Dios. Qué peligroso es acostumbrarse a escuchar la voz de Dios y no seguirle. Qué peligroso. El corazón se endurece. El corazón se hace insensible. Qué peligroso es justificar incluso nuestra rebeldía abierta con Dios. Si esta noche hay gracia, está abierta para ti, pero de nada sirve que haya una gracia abierta cuando hay un corazón cerrado. Por eso mientras Angie canta, tu gracia me basta, Señor. Yo quiero que tú aceptes esa gracia. Levántate donde estás y ven aquí. Ven haciendo tu entrega completa a Jesús y diciendo: Señor, yo reconozco mi condición de pecador y te necesito como mi Salvador.